Marcos era un joven universitario que, como parte de su rutina nocturna, siempre pasaba por el McDonald's después del trabajo. No era el restaurante más glamuroso, ni el más saludable, pero había algo reconfortante en ese lugar. La atmósfera cálida, las luces brillantes y el murmullo constante de conversaciones familiares lo hacían sentir en casa. Se sentaba siempre en la misma mesa, en la esquina junto a la ventana, desde donde podía observar el exterior mientras repasaba sus apuntes de clase. Para Marcos, el McDonald's representaba una especie de refugio. Después de un largo día de trabajo en la universidad y de clases agotadoras, necesitaba ese pequeño escape. Ordenaba lo mismo cada vez, un combo de MC Nuggets con papas fritas y una Coca-Cola grande. Lo hacía casi sin pensar, como si su cuerpo ya estuviera acostumbrado a esa rutina diaria. Los empleados lo reconocían y lo saludaban con una sonrisa automática, sabiendo de antemano lo que iba a pedir. Esa noche no fue diferente. Entró por la puerta principal, fue directamente al mostrador y, con una sonrisa ligera, hizo su pedido habitual. Mientras esperaba, miró a su alrededor. El lugar estaba ligeramente más vacío de lo habitual, pero no le dio importancia. Se sentó en su mesa de siempre, sacó sus apuntes de la mochila y comenzó a leer sobre los conceptos más recientes que había aprendido en su clase de psicología. No pensaba mucho en el futuro, vivía atrapado en el presente. Su vida era rutinaria, pero era la única forma en la que podía mantener todo bajo control. A pesar de que había gente que encontraba su vida monótona, Marcos disfrutaba de esa predictibilidad. Esa sensación de saber que esperar cada día le daba tranquilidad. Sin embargo, esa noche todo cambió. Esa noche, mientras Marcos esperaba su pedido como de costumbre, algo extraño sucedió. Cuando el cajero le entregó la bandeja con su combo de MC Nuggets, papas fritas y Coca-Cola, había algo más en la bandeja. Debajo de la caja de cartón de los Nuggets, un pequeño papel doblado asomaba de manera discreta, como si hubiera sido colocado allí a propósito. Al principio, pensó que era solo un recibo olvidado o una promoción cualquiera, pero al abrirlo, sus ojos se clavaron en una frase simple y desconcertante. «Este será tu último». Marcos frunció el ceño y miró alrededor, esperando encontrar alguna señal de broma o de alguien que le hiciera señas, pero el restaurante estaba igual de tranquilo que siempre. La misma iluminación amarillenta, los mismos empleados que limpiaban mesas o preparaban pedidos, y unos pocos clientes más dispersos en las otras mesas, cada uno en su propio mundo. Releyó el mensaje, intentando encontrar algún significado oculto, pero la frase seguía siendo clara y perturbadora. ¿Este será tu último? ¿Último qué? ¿Última comida? ¿Última visita? Se quedó mirando el papel por unos segundos más, sintiendo una incomodidad que no había sentido antes en ese lugar. Trató de sacarse el asunto de la cabeza. Quizás solo era una broma de mal gusto de alguien del personal, algún adolescente aburrido que quería divertirse con los clientes. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Doblando el papel y guardándolo en su bolsillo, intentó seguir con su rutina. Abrió la caja de los MC Nuggets, tomó una de las papas fritas y comenzó a comer lentamente, mientras sus ojos recorrían la página de sus apuntes de clase. Pero su mente no estaba concentrada. El mensaje seguía resonando en su cabeza. A cada bocado que daba, sentía una inquietud crecer dentro de él. Las luces del restaurante, que antes le parecían cálidas y acogedoras, ahora le resultaban demasiado brillantes, casi cegadoras. El sonido de las máquinas en la cocina y los pasos de los empleados, que solían ser reconfortantes, ahora eran ruidos perturbadores que lo distraían. Miró nuevamente a su alrededor. Los empleados del mostrador lo miraban de reojo, y él se preguntaba si sabrían algo sobre el mensaje. ¿Sería parte de algún tipo de broma interna? Decidió no preguntar. No quería parecer paranoico ni causar una escena por algo que quizás no tenía importancia. Terminó su comida apresuradamente, recogió sus cosas y salió del restaurante más rápido de lo normal. Al llegar a casa, sacó el papel de su bolsillo y lo miró una vez más antes de tirarlo a la basura. Pero esa noche, mientras intentaba dormir,
las palabras seguían flotando en su mente. Este será tu último. Los días pasaron y Marcos trató de olvidar el incidente. Siguió con su vida como de costumbre, y aunque todavía frecuentaba el McDonald's, no podía evitar sentirse un poco incómodo cada vez que entraba al lugar. Miraba a los empleados con cierta desconfianza, aunque no tenía pruebas de que alguien allí estuviera relacionado con el extraño mensaje. Sin embargo, todo cambió cuando, una semana después, volvió al restaurante y encontró otro billete con su pedido. Una semana después del incidente con el primer billete, Marcos decidió volver al McDonald's. A pesar de las sensaciones inquietantes que le había dejado el mensaje, la necesidad de retomar su rutina fue más fuerte. Después de todo, ¿cuántas veces en la vida se encuentra uno con algo que no tiene explicación? Probablemente, todo había sido solo una coincidencia, una broma sin mayor trascendencia. Entró al restaurante un poco más temprano de lo habitual. A esas horas, había más gente en el lugar, lo que le dio una extraña sensación de seguridad. A lo lejos, los empleados seguían con sus actividades, y el cajero de siempre lo reconoció al instante, saludándolo con una sonrisa. Marcos hizo su pedido, intentando actuar de manera despreocupada. Sin embargo, cuando recibió su bandeja, la misma sensación incómoda volvió a recorrer su cuerpo. Bajo la caja de MC Nuggets, había otro papel doblado. Marcos tragó saliva, su corazón acelerado, mientras intentaba mantener la calma. No podía creerlo, pero allí estaba, otro mensaje. Con manos temblorosas, sacó el papel y lo abrió lentamente. Esta vez, la frase era aún más perturbadora. Te estamos observando. Se quedó helado. Miró rápidamente alrededor, buscando alguna señal de que alguien lo estuviera vigilando, pero todo parecía normal. La misma gente, las mismas luces, el mismo ambiente familiar, pero ahora todo tenía un matiz sombrío. Marcos guardó el billete en su bolsillo, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Quién le estaba dejando esos mensajes? ¿Por qué? ¿Era solo una coincidencia o había algo más oscuro detrás de todo esto? Esta vez, decidió no quedarse a comer. Recogió sus cosas rápidamente y salió del restaurante casi corriendo, sintiendo que las miradas de los empleados lo seguían. Mientras caminaba hacia su apartamento, no pudo evitar sentirse observado, como si una presencia invisible estuviera siguiéndolo desde las sombras. Esa noche, la paranoia lo consumió. Intentó concentrarse en sus estudios, pero su mente volvía una y otra vez a los mensajes. ¿Qué significaban? ¿Quién le estaba observando? Su lógica le decía que no había nada de qué preocuparse, que solo eran palabras escritas en un pedazo de papel. Pero su instinto le decía otra cosa, algo más profundo, algo que no podía ignorar. Decidió revisar las cámaras de seguridad de la calle. Su edificio tenía cámaras en la entrada, y quizás, si había alguien siguiendo sus pasos, podría verlo en las grabaciones. Después de mucho insistir, convenció al portero para que le dejara ver las grabaciones de los últimos días. Pasaron las cintas de las noches anteriores y, para su sorpresa, no había nada fuera de lo común. Nadie extraño detrás de él, ninguna sombra misteriosa siguiéndolo. Las cámaras solo mostraban su rutina normal, llegar, entrar al edificio, ir a su apartamento. Sin embargo, esa normalidad no le dio consuelo. De hecho, lo inquietó aún más. Si nadie lo seguía, entonces ¿quién le estaba dejando los mensajes? Pasó los días siguientes en un estado de alerta constante. En el trabajo, en la universidad, siempre tenía la sensación de que alguien lo estaba observando, aunque no podía verlo. Cada vez que alguien lo miraba por más de un par de segundos, su paranoia aumentaba. ¿Sería esa persona? ¿Estarían jugando con su mente? Finalmente, después de varios días de angustia creciente, decidió que no volvería al McDonald's. Había algo profundamente perturbador en todo lo que estaba ocurriendo, y la única manera de recobrar su tranquilidad era cortar ese lazo que, hasta ahora, había sido su refugio. Pero antes de tomar esa decisión definitiva, iría una vez más. Solo una vez más, para intentar entender qué estaba pasando.
La última noche que fue al McDonald's, lo hizo con el corazón en la garganta. Al entrar, sintió que todos lo miraban, aunque sus mentes parecían absortas en sus propios asuntos. El empleado le entregó su pedido de siempre, y cuando miró la bandeja, allí estaba, el tercer billete. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lentamente, abrió el papel. Esta vez, el mensaje era claro y directo. No vuelvas. El mensaje era claro, no vuelvas. Marcos se quedó mirando el papel durante unos minutos, incapaz de moverse. La advertencia final era explícita y escalofriante. Sentía que cada palabra estaba cargada de una amenaza que lo perseguía desde el primer billete. Esta vez no podía ignorarlo. Sabía que algo estaba mal, algo que no podía entender por completo, pero que claramente iba más allá de una simple broma. Miró a su alrededor una última vez, con el estómago revuelto. Los clientes seguían comiendo como si nada, los empleados atendían a otros pedidos, y el ambiente era el mismo de siempre. Sin embargo, todo se sentía diferente para Marcos, como si estuviera atrapado en un escenario irreal, una especie de teatro donde él era el único consciente de la presencia de algo siniestro. Decidió no quedarse a comer. Esta vez, tomó la bandeja, caminó hasta el basurero y la dejó sin tocar un solo bocado. Se giró hacia la puerta y salió, sabiendo que no volvería nunca más a ese lugar. Mientras caminaba por la calle en dirección a su casa, las palabras seguían retumbando en su cabeza: no vuelvas. Esa noche, Marcos apenas pudo dormir. Se quedó en su cama, con los ojos abiertos, mirando el techo y repasando cada detalle de lo que había pasado en las últimas semanas. Los billetes, las advertencias, la sensación de ser observado. Todo se mezclaba en su mente, como piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, tuvo una pesadilla. En ella, volvía al McDonald's, pero esta vez el lugar estaba vacío. Las luces parpadeaban, las mesas estaban cubiertas de polvo, y los empleados eran sombras sin rostro que lo observaban en silencio desde detrás del mostrador. Marcos caminaba entre las mesas, buscando una salida, pero cada vez que intentaba abrir una puerta, ésta se desvanecía frente a él. De repente, una voz susurrante se escuchó en todo el restaurante, una voz fría y distante que repetía las mismas palabras una y otra vez: te estamos observando. Este será tu último. No vuelvas. Marcos intentaba correr, pero sus pies no se movían, como si estuviera atrapado en un lodo invisible. Despertó con un grito ahogado, su corazón latiendo con fuerza, el cuerpo cubierto de sudor frío. A la mañana siguiente, la sensación de inquietud seguía allí. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, pero tampoco sabía por dónde empezar. Cada opción que consideraba le parecía absurda. No podía ir a la policía con un par de billetes extraños, no podía hablar con nadie sin parecer que estaba perdiendo la cordura. La única opción que le quedaba era investigar por su cuenta. Decidió que, antes de cortar todo vínculo con el McDonald's, debía descubrir más. Quería entender qué estaba detrás de esos mensajes. Tal vez había cámaras ocultas, alguien jugando con él, o algún empleado que sabía más de lo que aparentaba. Tomó una decisión arriesgada. Esa misma noche, regresaría al restaurante, pero no para quedarse. Esta vez, observaría desde fuera, en las sombras, esperando ver algo que le diera una pista. A las 11 de la noche, Marcos se colocó en una esquina oscura frente al McDonald's. Desde su escondite, podía ver el interior del local a través de los grandes ventanales. Los empleados estaban cerrando poco a poco, limpiando el suelo y apagando algunas luces. El lugar parecía más vacío que de costumbre, y el silencio de la noche se hacía más denso a medida que el reloj avanzaba. De repente, algo llamó su atención. Una figura apareció dentro del McDonald's, una silueta alta y delgada que no parecía pertenecer a ninguno de los empleados. Caminaba lentamente entre las mesas, observando cada rincón del local como si estuviera inspeccionando algo. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se agachó un poco más, intentando no ser visto,
mientras observaba cómo esa figura se detenía en la mesa que él solía ocupar. La silueta inclinó la cabeza, como si estuviera esperando a algo o a alguien. Y entonces, ocurrió algo que lo dejó helado. La figura levantó la cabeza, y aunque estaba dentro del restaurante, sus ojos se encontraron con los de Marcos, que estaba oculto en la oscuridad de la calle. Era imposible que lo hubiera visto, pero de alguna manera, esa sombra lo estaba mirando directamente, a través del vidrio, como si supiera que él estaba allí. Marcos retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza. No podía quedarse allí por más tiempo. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y salió corriendo hacia su casa, con la sensación de que esa figura lo estaba persiguiendo, aunque no había nadie detrás de él. Marcos llegó a su apartamento sin aliento, con el corazón golpeando su pecho como si fuera a explotar. Cerró la puerta de un golpe y se quedó apoyado contra ella, respirando agitadamente, mientras su mente procesaba lo que acababa de suceder. Esa figura, esos ojos que lo habían visto, incluso desde la distancia. No podía ser una coincidencia. Se asomó por la ventana, esperando ver algo o alguien siguiéndolo, pero la calle estaba vacía. No había rastro de la figura que había visto en el McDonald's. Sin embargo, esa sensación de ser observado persistía, como si esa presencia hubiera logrado seguirlo hasta su hogar. Encendió todas las luces del apartamento, tratando de disipar la oscuridad que lo envolvía. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba saber quién estaba detrás de todo esto. Durante los días siguientes, comenzó a investigar de manera obsesiva. Consultó en línea sobre leyendas urbanas relacionadas con restaurantes, desapariciones misteriosas en locales de comida rápida, y cualquier otra cosa que pudiera estar relacionada con lo que le estaba ocurriendo. Para su sorpresa, encontró algo que lo dejó helado. En un oscuro foro de internet, descubrió una conversación sobre un caso similar. Varias personas relataban incidentes extraños en distintos McDonald's alrededor del país, mensajes en servilletas, billetes extraños con advertencias, y lo más inquietante, la sensación de ser observados por figuras que parecían materializarse en las sombras del restaurante. Una historia en particular llamó su atención. Un usuario anónimo hablaba de un incidente ocurrido hacía unos años en un McDonald's de una pequeña ciudad. Según el relato, varias personas desaparecieron misteriosamente después de recibir advertencias similares a las que él había encontrado. Nadie sabía qué había sucedido con ellos, pero el patrón era el mismo: mensajes crípticos, advertencias de no volver, y la constante sensación de ser observado por algo o alguien dentro del local. El último mensaje del hilo lo dejó con un nudo en el estómago: si te dicen que no vuelvas, hazles caso. No querrás saber lo que pasa si los desobedeces. Marcos se quedó mirando la pantalla, con la sensación de que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y si todo esto era real? ¿Y si las advertencias no eran solo una broma, sino algo mucho más siniestro? Las desapariciones, las figuras en la sombra. Todo parecía encajar, pero al mismo tiempo, sonaba como una historia sacada de una película de terror. A pesar del miedo que lo consumía, una parte de él se negaba a aceptar que algo tan irreal pudiera estar sucediendo. Decidió investigar el restaurante por su cuenta. Esa misma noche, regresó al McDonald's, no como cliente, sino como un observador oculto. Esta vez, no se escondería en la calle. Se aseguró de que el restaurante estuviera cerrado y, en la oscuridad de la madrugada, se acercó sigilosamente al edificio. Las luces estaban apagadas, y no había nadie dentro. Marcos rodeó el lugar, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. Se acercó a las ventanas, tratando de ver algo en el interior, pero todo estaba en orden. Parecía un McDonald's común y corriente. Sin embargo, cuando llegó a la parte trasera del edificio, algo llamó su atención. Una puerta metálica, que parecía ser la entrada para el personal, estaba entreabierta. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Se acercó lentamente a la puerta y, con cautela, la empujó un poco más, hasta que pudo ver el interior. Lo que vio lo dejó paralizado. Dentro, el restaurante no era lo que parecía.
Las paredes estaban cubiertas de fotografías. En cada una de ellas, había personas sentadas en las mesas del McDonald's, comiendo, riendo, pero con una extraña distorsión en sus rostros, como si algo oscuro los envolviera. Reconoció a algunos de los empleados que lo atendían regularmente, pero lo que más lo horrorizó fue ver su propia imagen en varias de esas fotos. En una de ellas, estaba sentado en su mesa habitual, sosteniendo el billete con la advertencia. En otra, aparecía en la puerta del local, con los ojos mirando directamente hacia la cámara. Y la peor de todas, era una foto tomada esa misma noche, mientras él se escondía en las sombras frente al restaurante. Alguien lo había estado observando, no desde dentro del local, sino desde mucho más cerca de lo que había imaginado. Marcos retrocedió, sintiendo que su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Su corazón latía con fuerza, y el pánico lo envolvía por completo. ¿Cómo era posible? ¿Quién había tomado esas fotos? Y lo más importante, ¿qué querían de él? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó un ruido detrás de él. Una puerta se abrió, y la figura que había visto la noche anterior apareció en el pasillo oscuro. Marcos no esperó a ver más. Salió corriendo, sin mirar atrás, sintiendo que esa presencia lo seguía en la oscuridad. Sabía que ya no estaba seguro en ningún lugar, y que lo que fuera que estaba detrás de todo esto, no lo dejaría escapar tan fácilmente. Marcos corrió por las calles desiertas, sin mirar atrás, con la sensación de que la sombra lo perseguía más cerca de lo que él podía percibir. No se detuvo hasta llegar a su apartamento, donde cerró con fuerza todas las puertas y ventanas. Se sentía prisionero de algo que no podía comprender completamente. Había visto las fotos, había sentido la presencia, y lo más aterrador, algo estaba jugando con su mente, con su realidad. ¿Qué era ese McDonald's? ¿Qué es lo que realmente ocurría allí? Trató de calmarse, pero cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes perturbadoras. La fotografía de él en la sombra era la que más le inquietaba. ¿Cómo podían haberlo captado desde tan cerca sin que se diera cuenta? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Marcos sabía que no era coincidencia. Algo más grande y siniestro estaba en juego, y sentía que ya no podía huir. Al día siguiente, tras una noche plagada de pesadillas, decidió que no podía enfrentar esto solo. Buscó en los foros donde había leído sobre las desapariciones, y envió mensajes a algunos usuarios que habían mencionado experiencias similares. Desesperado por respuestas, pasó horas esperando alguna respuesta, pero su buzón permaneció vacío. Mientras tanto, decidió tomar otra ruta, investigar la historia del local. No podía ser simplemente un McDonald's más, algo en su pasado debía ofrecer pistas sobre lo que estaba ocurriendo. Empezó buscando archivos de noticias locales, investigando todo lo que pudiera estar relacionado con el lugar o con cualquier incidente en el pasado. Lo que descubrió fue más aterrador de lo que esperaba. En un artículo antiguo, de más de 20 años atrás, encontró que en el terreno donde ahora se erigía el McDonald's, había habido un edificio diferente. Una especie de almacén industrial que, según relatos, había sido escenario de extraños sucesos. Se hablaba de desapariciones inexplicables de trabajadores y de un dueño que había perdido la cordura, afirmando que algo oscuro vivía entre las paredes del lugar. Las autoridades, en su momento, cerraron el almacén y demolieron el edificio. Después, el terreno permaneció vacío por años, hasta que finalmente fue vendido a una cadena de comida rápida. Aparentemente, nadie habló más del tema, y con el paso del tiempo, la historia quedó enterrada. Sin embargo, para Marcos, eso explicaba muchas cosas. Tal vez, lo que fuera que habitaba ese lugar nunca había desaparecido, solo había cambiado de forma. Con este nuevo conocimiento, comenzó a unir piezas. El McDonald's no era simplemente un restaurante, era una fachada, un lugar que escondía algo mucho más siniestro. Las fotografías, las advertencias, la figura en las sombras, todo estaba relacionado con ese pasado oculto que nadie parecía recordar, excepto los pocos que habían sido atrapados en su red. Marcos sabía que estaba en peligro, pero también sabía que no podía simplemente huir. Algo lo había marcado, y sentía que, de alguna manera,
esa entidad no lo dejaría ir tan fácilmente. La única forma de escapar de esa pesadilla era enfrentarse a lo que fuera que estuviera detrás de esos sucesos, aunque eso significara volver al lugar que tanto temía. Durante los días siguientes, su paranoia creció. Empezó a notar que era seguido. No importaba a dónde fuera, siempre sentía una presencia detrás de él, observándolo desde la distancia, esperando el momento oportuno para atacarlo. No sabía si eran las sombras del McDonald's, o algo más que había despertado. Cada vez que giraba una esquina, esperaba ver la figura de la sombra alta y delgada, y aunque no siempre la veía, la sensación de ser observado se intensificaba. La situación llegó a su límite cuando un día, al regresar a su apartamento, encontró una nueva advertencia en su puerta. No era un billete esta vez, sino una simple nota pegada al marco de la puerta. No debiste investigar. Marco se quedó paralizado, el miedo lo invadió como una ola fría que lo dejó sin aliento. Sabían lo que había estado haciendo. Sabían que no había seguido las advertencias iniciales, y ahora, lo estaban cazando. Esa noche, Marcos tomó la decisión que cambiaría todo. Sabía que si quería sobrevivir, tendría que enfrentarse a la oscuridad en sus propios términos. No podía seguir huyendo, esperando que las sombras desaparecieran por sí solas. Tenía que volver al lugar donde todo comenzó y descubrir lo que realmente estaba ocurriendo en ese restaurante maldito. Preparó una mochila con una linterna, su teléfono y un cuchillo de cocina, aunque sabía que ninguna de esas cosas lo protegería realmente de lo que estaba a punto de enfrentar. Se dirigió al McDonald's poco después de la medianoche, cuando las calles estaban vacías y el local cerrado. Al llegar, notó que la puerta trasera que había encontrado la vez anterior estaba nuevamente entreabierta. La oscuridad que emanaba desde el interior era profunda y amenazante, como si el restaurante mismo fuera una boca que esperaba devorarlo. Marcos respiró hondo, sabiendo que no había vuelta atrás, y empujó la puerta lentamente, adentrándose en la oscuridad del restaurante una vez más. Marcos entró en el McDonald's, el olor familiar de frituras y hamburguesas flotaba en el aire, pero ahora tenía un toque diferente, un leve olor a moho y algo más profundo, algo que recordaba a la descomposición. Se detuvo un momento, recordando cuán fácil era caer en las garras de aquellas sombras que habitaban el lugar. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad lo impulsó a avanzar. La oscuridad dentro del restaurante era densa y opresiva, como si una fuerza invisible intentara empujarlo hacia afuera. Usando su linterna, iluminó el camino frente a él, revelando mesas cubiertas de polvo y sillas apiladas, como si el tiempo hubiera parado allí. Se sintió rodeado de recuerdos y ecos de risas que no eran más que fantasmas del pasado. Siguiendo hacia la zona de atención, Marcos recordó lo que había sucedido en su primera visita. Necesitaba encontrar la cocina, donde las cosas parecían haber comenzado a desenredarse. Al caminar, cada paso resonaba como un recordatorio del peligro que estaba a punto de enfrentar. Se forzó a no mirar hacia atrás, pero la sensación de ser observado persistía, haciendo que los pelos de su nuca se erizaran. Cuando finalmente llegó a la cocina, la linterna iluminó un escenario desolador. Los equipos estaban cubiertos de óxido, y el suelo estaba sucio y descuidado. Se acercó al área donde solían estar las freidoras, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de algo que hizo que su corazón se disparara. Un pedazo de papel estaba pegado en la pared, cubierto por algo que parecía ser un líquido oscuro y espeso, sangre, tal vez. Se acercó y lo arrancó, revelando un mensaje. Ellos están siempre aquí. La sensación de desesperación se apoderó de él, y una ola de miedo recorrió su cuerpo. Marcos sintió que no estaba solo. Alguien o algo más estaba en la cocina con él. La luz de la linterna comenzó a parpadear, y de inmediato sintió la presencia acercándose. A cada segundo que pasaba, el clima cambiaba. Ya no estaba en un restaurante vacío, algo lo estaba observando, esperando el momento adecuado para actuar. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el lugar, un estruendo que provenía de la parte de atrás de la cocina. Marcos se congeló, la adrenalina inundando su sistema. Miró en dirección al ruido, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera.
Una figura oscura, una sombra alta y delgada, se movía rápidamente entre las estanterías. Era casi humana, pero había algo extraño, los miembros eran largos y desproporcionados, y la cabeza se movía de una manera que desafiaba la lógica. Marcos sintió un escalofrío en la espalda y se preparó para huir, pero la curiosidad lo mantuvo en su lugar. ¿Qué era eso? Antes de que pudiera tomar una decisión, la sombra se giró y lo miró directamente. Sus ojos brillaban con una luz extraña y pulsante, y la sensación de que estaba siendo devorado por la oscuridad se intensificó. Marcos, finalmente, decidió que era hora de escapar, pero el miedo paralizante lo mantuvo atrapado. La sombra avanzó rápidamente, deslizándose por el suelo como si no estuviera tocando la superficie. Él, entonces, se dio la vuelta y corrió de regreso a la zona de atención. La luz de la linterna parpadeaba y, en un momento de desesperación, la dejó caer. El mundo a su alrededor se sumió en la oscuridad total. Marcos trató de encontrar su camino de regreso, pero se sintió perdido. Las mesas y sillas parecían cambiar de lugar, como si el propio restaurante estuviera alterando su estructura. El sonido de risas distantes y susurros resonaba en sus oídos, convirtiéndose en una sinfonía de terror. Estaba en un laberinto, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Finalmente, pudo encontrar una salida hacia el corredor que llevaba al baño. Al entrar, cerró la puerta y la bloqueó, tratando de recuperar el aliento. Mientras su mente intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo, comenzó a escuchar un leve susurro. Era una voz suave, casi familiar. «Ayúdanos», decía la voz. «No podemos escapar». Marcos sintió una ola de compasión. No sabía quién estaba hablando, pero el dolor y la desesperación eran palpables. Comenzó a investigar a su alrededor, tratando de entender el origen de la voz. En la parte de atrás del baño, encontró una pared que parecía diferente. Con un empujón, la pared se movió, revelando un pasaje oculto. Dudó, pero la voz seguía llamándolo, prometiendo respuestas. La curiosidad y el deseo de ayudar eran más fuertes que el miedo. Con precaución, entró en el pasaje, que se estrechaba a medida que avanzaba. Las paredes eran frías y húmedas, y el aire olía a moho y decadencia. Finalmente, el pasaje se abrió en un pequeño espacio, donde algunas figuras estaban reunidas, pálidas y con miradas perdidas. Eran las personas desaparecidas que había leído. Estaban allí, atrapadas entre la vida y la muerte, condenadas a vagar eternamente. «Necesitas ayudarnos», imploró una de ellas, su voz casi inaudible. «El restaurante es una prisión, y necesitamos que rompas la maldición». Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al mirar a las figuras pálidas reunidas en el pequeño espacio. Sus rostros reflejaban una mezcla de desesperación y esperanza. Era evidente que habían estado atrapados allí durante mucho tiempo, sus almas perdidas entre las sombras del restaurante. Se acercó lentamente, tratando de entender la magnitud de lo que estaba presenciando. «¿Cómo puedo ayudarlos?», preguntó Marcos, su voz casi un susurro. Las figuras se miraron entre sí, como si comunicaran algo sin palabras. Finalmente, la mujer que había hablado antes dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de tristeza, pero había una determinación en sus ojos. «Todo comenzó cuando el McDonald's fue inaugurado», explicó ella. El dueño, en su deseo de atraer a más clientes, realizó un ritual oscuro para garantizar la prosperidad del negocio. Pero lo que no sabía es que esa búsqueda de éxito tendría un precio terrible. Las almas de quienes comieron aquí se volvieron parte de la maldición. Marco sintió que su corazón se hundía al escuchar la historia. Era como si cada hamburguesa servida y cada risa compartida en ese lugar hubiera contribuido a una sombra que ahora los mantenía prisioneros. «¿Y cómo puedo romper la maldición?», insistió, sintiendo que su tiempo se agotaba. «Necesitamos que enfrentes al espíritu del dueño», respondió la mujer, señalando hacia un rincón oscuro de la habitación. «Él es quien controla este lugar. Si puedes confrontarlo y liberarnos, podremos finalmente descansar». Marcos tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Dónde está?», preguntó,
mirando a su alrededor en busca de alguna pista. ¿Cómo puedo encontrarlo? Las figuras se agruparon, unidas en su dolor compartido. El espíritu se manifiesta en el lugar donde comenzó todo, en la cocina. Si te adentras en el corazón del McDonald's, allí lo encontrarás. Pero ten cuidado, él no querrá que lo enfrentes. Con el corazón latiendo con fuerza, Marcos sabía que no podía darse el lujo de dudar. Miró a los rostros de aquellos que había encontrado, sintiendo su sufrimiento como una carga en su propia alma. Haré lo que sea necesario, prometió, su voz resonando con determinación. Sintiéndose inspirado por el propósito renovado, se volvió para salir del pasaje. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la figura de la mujer lo detuvo. «Espera», dijo con urgencia. «Toma esto». Extendió su mano, revelando un pequeño objeto brillante, una insignia en forma de corazón con un símbolo que parecía familiar. «¿Qué es esto?», preguntó Marcos, tomándolo en su mano. «Es un amuleto de protección», explicó. «Usa esto para mantenerte a salvo mientras enfrentas al espíritu. Recuerda que el miedo es su poder. No dejes que te atrape». Con una nueva sensación de propósito, Marcos asintió y salió del pequeño espacio, el amuleto palpitando suavemente en su palma. Regresó por el pasaje, sintiendo que el aire se volvía más denso y frío a medida que se acercaba a la cocina. La oscuridad parecía esperarlo, como una serpiente enroscada lista para atacar. Al entrar nuevamente en la cocina, sintió que el ambiente había cambiado. Era más opresivo, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Las sombras danzaban en las paredes, y los ecos de risas lejanas resonaban en su mente, confundiéndolo. Se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando y que debía actuar rápido. Marcos avanzó, buscando cualquier indicio del espíritu del dueño. «¿Dónde estás?», gritó, su voz temblando entre el eco del silencio. Pero solo se escuchó su propio sonido, retumbando en el vasto espacio vacío. De repente, el aire se volvió frío y denso, como si una presencia se cerniera sobre él. La figura oscura apareció en el fondo de la cocina, emergiendo de las sombras con una mirada que congeló su sangre. Era el dueño del McDonald's, su rostro distorsionado por la rabia y la desesperación. «¿Qué haces aquí?», rugió, su voz resonando con un eco aterrador. «Este es mi reino. Nadie puede interferir». Marcos sintió un escalofrío de terror. El espíritu era más imponente de lo que había imaginado, sus ojos brillando con una luz maligna que parecía consumirlo todo. Sin embargo, recordó el amuleto en su mano y se aferró a él con fuerza. «Vengo a liberarte», dijo Marcos, tratando de sonar valiente a pesar del miedo que lo dominaba. «Tu maldición ha atrapado a estos inocentes. Necesitas dejarles ir». El espíritu se rió, una risa fría y aterradora. ¿Liberarlos? Ellos son parte de mi éxito. Sin ellos, ¿qué soy? Soy el rey de este lugar. Marcos sintió que la ira crecía en su interior. Tu éxito ha sido construido sobre la tristeza de otros, gritó. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. No puedes mantenerlos prisioneros para siempre. Con esas palabras, levantó el amuleto frente a él, un rayo de luz brillando de él. La figura del espíritu se tambaleó, como si la luz del amuleto lo afectara. ¿Qué es esto?, gritó, su voz temblando por primera vez. ¿Cómo te atreves? Soy la voz de los que has hecho sufrir, afirmó Marcos, sintiendo que la valentía se apoderaba de él. Es hora de que liberes a sus almas. La luz del amuleto se intensificó, llenando la cocina con un resplandor cálido y brillante. El espíritu retrocedió, su forma oscura comenzando a desvanecerse. No. No puedes hacer esto, rugió, su voz distorsionándose. Pero Marcos no retrocedió. Tus días de tormento han terminado, gritó, sintiendo que el poder de las almas atrapadas lo respaldaba. Liberación para todos. La luz estalló, y un grito resonante llenó el espacio, un eco de sufrimiento que finalmente se desvanecía. La figura del espíritu se disolvió en la luz, y un silencio abrumador envolvió la cocina.
La luz que emanaba del amuleto iluminó la cocina, envolviendo a Marcos en una calidez reconfortante. A medida que el grito del espíritu se desvanecía, una sensación de paz llenó el aire. Los ecos de tristeza y desesperación que habían impregnado el restaurante comenzaron a disiparse, como si el lugar respirara aliviado por primera vez en años. Marcos observó cómo las sombras se retiraban, revelando el antiguo esplendor del McDonald's. Las mesas y sillas, antes cubiertas de una neblina oscura, parecían cobrar vida nuevamente, restaurando su color y brillo. El olor familiar de las hamburguesas y las papas fritas llenó el aire, recordándole momentos felices de su infancia. Sin embargo, la calma era engañosa. Aunque el espíritu del dueño había sido derrotado, Marcos sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Las almas atrapadas necesitaban ser liberadas completamente, y la sensación de alivio era solo un primer paso. Sin perder tiempo, se dirigió a la pequeña habitación donde había encontrado a las figuras atrapadas. Al entrar, se dio cuenta de que el espacio había cambiado. Las almas, que antes parecían tristes y perdidas, ahora tenían un brillo renovado en sus rostros. «Lo has hecho», dijo la mujer del rostro conocido, su voz llena de gratitud. «Has enfrentado al espíritu y has comenzado el proceso de liberación». Marcos sintió un nudo en la garganta. «Pero todavía no ha terminado, ¿verdad?», preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad aún presente. «¿Qué más puedo hacer?». «No te preocupes», respondió la mujer, su voz reconfortante. «Tu valentía ha abierto un camino. Ahora, necesitamos que nos ayudes a encontrar la paz final. Debemos recordar y compartir nuestras historias. Solo así podremos ser verdaderamente libres». Marcos asintió, comprendiendo la importancia de la conexión y la verdad. Las almas se reunieron en un círculo, y la mujer comenzó a hablar, relatando su historia de cómo habían sido atrapadas en el McDonald's. Cada uno de ellos compartió su experiencia, sus sueños, sus risas, y también sus miedos y sufrimientos. La historia de cada alma era única, pero todas estaban entrelazadas por un hilo común de dolor y añoranza. Marcos escuchaba con atención, sintiendo que cada relato lo llenaba de una tristeza profunda, pero también de una fuerza renovadora. Al compartir sus experiencias, las almas parecían liberarse, sus rostros iluminándose con recuerdos de alegría y amor. Cuando el último relato fue compartido, un profundo silencio llenó el espacio. Las almas se miraron entre sí, y la mujer que había guiado a Marcos se volvió hacia él. «Gracias. Has hecho más de lo que puedes imaginar. Ahora, estamos listos para partir». Marcos sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que estas almas merecían la paz que nunca encontraron en vida. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Nosotros ascenderemos», respondió la mujer, una sonrisa en su rostro. «Pero siempre llevaremos contigo un pedazo de nuestras historias. Nunca olvidarás lo que hiciste por nosotros». A medida que esas palabras resonaban en su mente, la luz del amuleto comenzó a brillar intensamente, envolviendo a las almas en un resplandor radiante. Marcos sintió una oleada de amor y compasión que lo atravesó, y mientras la luz se intensificaba, comenzó a ver visiones de los momentos felices de las almas. Las imágenes danzaban ante sus ojos, risas compartidas en la infancia, familiares reunidos, amores perdidos y nuevos comienzos. Fue un torrente de emociones, un recordatorio de que cada vida es un conjunto de experiencias interconectadas que conforman un todo mayor. De repente, la luz alcanzó su punto máximo, y las almas comenzaron a disolverse en chispas de luz brillante. Marcos sintió que su corazón se llenaba de una profunda tristeza al verlos partir, pero también de un inmenso agradecimiento. «Gracias, siempre estaré con ustedes», gritó, sintiendo que su voz resonaba en el espacio. Y así, uno a uno, los espíritus se desvanecieron en el aire, dejando atrás un eco de sus risas y un cálido abrazo que lo envolvió. La habitación se llenó de una paz indescriptible, y Marcos se sintió ligero, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. Mientras se dirigía hacia la salida, la luz del amuleto se apagó lentamente, dejando un suave resplandor que iluminaba su camino. Salió del McDonald's, el restaurante ahora en calma, con la promesa de un nuevo comienzo.
Las luces de la calle parpadeaban suavemente, y la noche se sentía más brillante, como si el mundo entero hubiera sido sanado. Sin embargo, al mirar hacia atrás una última vez, Marco se dio cuenta de que la lucha contra la oscuridad nunca termina por completo. Aunque había liberado a las almas, sabía que el mundo estaba lleno de lugares donde el dolor y la tristeza podían atrapar a otros. Determinación se encendió dentro de él. No podía dejar que las historias de aquellos que había conocido se desvanecieran en la oscuridad. Tenía que compartir sus relatos, para que otros pudieran aprender de sus experiencias y encontrar la esperanza en la desesperación. Con esa resolución, Marco se alejó del McDonald's, el eco de las risas resonando en su mente. Sabía que su viaje no había terminado, apenas comenzaba. Marco se alejó del McDonald's, el eco de las risas de las almas liberadas todavía resonando en su mente. Aunque la noche estaba tranquila, su corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que había cumplido con una misión, pero también sentía que era solo el comienzo de algo más grande. Con cada paso que daba, la determinación crecía dentro de él. Tenía que contar las historias que había escuchado, dar voz a aquellos que habían sido olvidados. La idea de escribir un libro sobre las experiencias de las almas atrapadas se formó en su mente, como un faro de esperanza para aquellos que pudieran estar sufriendo en silencio. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, rodeado de papeles en blanco y un ordenador que parecía esperar su toque. La luz de la lámpara iluminaba su espacio de trabajo, creando un ambiente acogedor y familiar. Sin dudarlo, comenzó a escribir, sus dedos danzando sobre el teclado mientras las palabras fluían de su corazón. Marco se sumergió en las historias de cada alma, sus risas y sus lágrimas. Describió el ambiente del McDonald's, la nostalgia de los buenos tiempos y el horror de su captura. Quería que cada lector sintiera la conexión que él había sentido, que comprendieran la importancia de la compasión y la empatía. A medida que escribía, las horas pasaron volando. Se sumergió en el relato de cada vida, en los sueños perdidos y las esperanzas abandonadas. Con cada palabra, sentía que las almas estaban a su lado, guiándolo en su misión. Era como si su dolor se transformara en luz a través de su pluma, cada historia un tributo a aquellos que habían sufrido. La noche se convirtió en madrugada, y Marco seguía escribiendo. Las páginas se llenaron con relatos de amistad, amor y tragedia, y él se sintió más vivo que nunca. Las almas que había liberado le habían dado un propósito renovado, y sabía que tenía que continuar, no solo por ellas, sino por todos los que enfrentaban sus propias oscuridades. Después de varias semanas de trabajo arduo, Marcos finalmente terminó su manuscrito. Se sentó en su escritorio, mirando las hojas apiladas frente a él. Había creado algo significativo, un testimonio del poder de la memoria y la importancia de no olvidar. Con una sensación de logro, decidió que era el momento de compartir su trabajo con el mundo. Marcos envió su manuscrito a varias editoriales, esperando ansiosamente su respuesta. Sin embargo, sabía que el camino hacia la publicación no sería fácil. Con cada día que pasaba, sentía la presión de la incertidumbre y la ansiedad. A veces, dudaba de sí mismo, cuestionando si había hecho lo correcto. Pero la memoria de las almas liberadas lo impulsaba, recordándole que su misión no era solo por él, sino por todos aquellos que aún necesitaban ser escuchados. Finalmente, recibió una respuesta. Una pequeña editorial estaba interesada en publicar su libro. La noticia lo llenó de alegría y alivio, pero también de un nuevo tipo de miedo. Era el momento de mostrar al mundo las historias que había recopilado, de permitir que las almas encontraran un lugar en la memoria colectiva. El día de la publicación llegó, y Marcos organizó un evento en el mismo McDonald's donde había vivido su experiencia transformadora. Quería que el lugar, una vez marcado por la tristeza y el dolor, se convirtiera en un espacio de celebración y sanación. Decoró el restaurante con fotos de su infancia, imágenes de los antiguos empleados y recuerdos que evocaban tiempos más felices. La gente comenzó a llegar, curiosa por el evento. Marcos se sintió abrumado por la emoción mientras compartía sus relatos. Había pasado de ser un simple cliente a convertirse en el portador de una verdad profunda.
La conexión que había forjado con aquellos espíritus lo había cambiado para siempre, y ahora tenía la oportunidad de compartir esa luz con otros. A medida que hablaba, observó cómo la audiencia se movía con cada historia. Las risas y las lágrimas se entrelazaban, y sintió que estaba cumpliendo su propósito. Las almas que había liberado seguían con él, y su legado vivía en cada palabra que pronunciaba. El evento fue un éxito, y su libro recibió elogios de la comunidad. Marcos comenzó a recibir mensajes de personas que habían sido tocadas por sus historias, quienes compartían cómo las palabras les habían dado esperanza en momentos oscuros. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. Sin embargo, en la distancia, una sombra se movía. A pesar de la luz que había traído al McDonald's, sabía que las fuerzas oscuras nunca duermen. Había ganado una batalla, pero la guerra contra la desesperación y el olvido estaba lejos de terminar. Marcos decidió que no podía descansar. Comenzó a organizar talleres y grupos de apoyo en la comunidad, creando un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias y sanar juntas. Quería asegurarse de que nadie se sintiera solo, que todos pudieran encontrar un refugio donde se validaran sus experiencias. Mientras compartía y escuchaba las historias de otros, Marcos se dio cuenta de que cada relato era una chispa de luz en la oscuridad. Las almas que había liberado lo habían guiado hacia un camino de conexión y compasión, y sabía que debía seguir adelante. Con cada nuevo día, Marcos se convirtió en un defensor de la memoria y la esperanza. Estaba decidido a recordar y honrar a aquellos que habían pasado por el McDonald's, asegurándose de que sus historias nunca se olvidaran. Y así, con un corazón lleno de amor y un espíritu renovado, Marcos continuó su viaje, uniendo a las personas en torno a la luz de sus historias. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Después de todo, cada historia compartida era una victoria sobre la oscuridad. Marcos se dedicó a su misión con fervor, organizando talleres y eventos que ayudaron a muchas personas a enfrentar sus demonios personales. Sin embargo, a pesar de los avances que había logrado, siempre sentía una inquietud latente, como si una sombra lo siguiera, esperando el momento adecuado para desvanecer su luz. Una noche, mientras regresaba de un evento, una extraña sensación de frío lo envolvió. La calle estaba desierta, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. La luna llena iluminaba el camino, pero a pesar de su brillo, la atmósfera era inquietante. Marcos sintió que algo lo observaba, y un escalofrío recorrió su espalda. Se apresuró a llegar a casa, deseando dejar atrás esa sensación incómoda. Al entrar, encendió las luces y se sentó en su escritorio, tratando de concentrarse en las historias que estaba escribiendo. Pero la sensación de inquietud persistía. No podía deshacerse de la impresión de que algo oscuro acechaba en las sombras de su vida, y a pesar de sus esfuerzos, no sabía cómo enfrentarlo. A medida que pasaban los días, el sentimiento se intensificó. Marcos comenzó a notar pequeñas anomalías a su alrededor, objetos que desaparecían, luces que parpadeaban sin razón aparente y susurros en la oscuridad que parecían llamar su nombre. Se convenció de que las almas liberadas estaban tratando de comunicarse con él, advirtiéndoles sobre un peligro inminente. Un día, decidió investigar más sobre el McDonald's y su historia. Se dirigió a la biblioteca local y comenzó a buscar registros antiguos. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Había habido numerosos incidentes en el restaurante, muchos de los cuales estaban envueltos en misterio y dolor. Algunos hablaban de accidentes trágicos, mientras que otros revelaban la historia de un gerente que había desaparecido sin dejar rastro. Marcos se sintió atraído por la historia del gerente, cuyo nombre era Ramón. Las investigaciones mostraban que Ramón había sido un hombre carismático, querido por sus empleados, pero había sido víctima de un oscuro secreto que lo llevó a su desaparición. A medida que leía más, se dio cuenta de que Ramón había estado tratando de ayudar a otros, igual que él, y que su espíritu podría estar atrapado en el lugar, buscando justicia. Esa noche, decidió que debía visitar el McDonald's nuevamente. Había aprendido que los espíritus a menudo se manifestaban en lugares donde habían vivido intensas emociones. Con un cuaderno en mano y su linterna, se dirigió al restaurante.
Al entrar, una ola de nostalgia lo invadió. Las risas de los niños y el aroma de las hamburguesas parecían flotar en el aire, pero también sentía una sombra más oscura, como si el lugar guardara secretos. Marcos comenzó a explorar el área, sintiendo una conexión profunda con cada rincón. Recordó las historias de las almas que había liberado y la lucha de Ramón. Mientras caminaba por la cocina, escuchó un susurro: «Ayúdame». Su corazón se aceleró. ¿Era Ramón quien hablaba? Se concentró, tratando de sentir la energía a su alrededor. «Ramón, ¿eres tú?», preguntó en voz alta, su voz resonando en la soledad del restaurante. No hubo respuesta inmediata, pero una brisa fría recorrió la habitación, haciendo que el aire se volviera denso. Marcos se sintió invadido por una extraña mezcla de miedo y determinación. Había venido a ayudar, y sabía que debía continuar. De repente, una luz comenzó a parpadear en la esquina de la cocina. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. La luz se intensificó, revelando una figura borrosa que se materializaba frente a él. Era Ramón, su expresión llena de tristeza, pero también de gratitud. «Gracias por venir», dijo Ramón, su voz resonando como un eco en el aire. «He estado atrapado aquí durante demasiado tiempo. Necesito tu ayuda para liberar a los demás». Marcos se sintió conmovido. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Hay algo que no se ha resuelto. Mi desaparición y las almas que quedaron atrapadas. No puedo descansar hasta que se haga justicia. Debes investigar más sobre lo que sucedió aquí. El dolor no ha terminado». Marcos asintió, sintiendo la urgencia en las palabras de Ramón. Era su oportunidad de ayudar no solo a Ramón, sino a todas las almas que había encontrado en su camino. Se comprometió a desenterrar la verdad y hacer lo que fuera necesario para liberar sus espíritus. Al despedirse de Ramón, Marcos se sintió fortalecido. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Había una verdad que debía descubrir, y con ella, la posibilidad de liberar a aquellos que habían sufrido demasiado. Salió del McDonald's con una nueva determinación y una conexión más profunda con el lugar y sus antiguos habitantes. En los días siguientes, Marcos continuó su investigación, hablando con antiguos empleados y reuniendo detalles sobre los eventos que habían llevado a la tragedia en el restaurante. Cada nuevo fragmento de información lo acercaba a la verdad y al mismo tiempo despertaba viejas heridas en su propio corazón. Comprendió que, al buscar la liberación para otros, también enfrentaba sus propios demonios. El tiempo pasaba y la oscuridad que había sentido a su alrededor comenzó a manifestarse de manera más tangible. Marcos se dio cuenta de que el conflicto entre la luz y la oscuridad estaba llegando a un punto crítico, y la confrontación era inevitable. Sin embargo, estaba decidido a luchar por la verdad, por Ramón y por todas las almas que habían sido olvidadas. Marcos se sumergió en su investigación, dedicando largas horas a la recopilación de información sobre el McDonald's y su oscuro pasado. Sabía que cada pista que encontrara lo acercaría a la verdad y, al mismo tiempo, a la liberación de Ramón y las almas atrapadas. A medida que pasaban los días, su vida cotidiana se entrelazaba con la búsqueda de respuestas, y pronto, las historias de dolor y sufrimiento comenzaron a emerger de la bruma del tiempo. Un viejo empleado, don Ernesto, fue uno de los primeros en compartir su historia con Marcos. Un hombre de mirada cansada y voz temblorosa, Ernesto había trabajado en el McDonald's durante años y había sido testigo de la evolución del lugar. Recordaba los tiempos felices y los momentos trágicos que marcaron su historia. Cuando Marcos le preguntó sobre Ramón, la expresión de Ernesto cambió, como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. «Era un buen hombre», dijo Ernesto, su voz apenas un susurro. «Tenía un gran corazón. Siempre se preocupaba por sus empleados y los clientes. Pero había algo oscuro en el fondo, algo que lo consumía. A veces, sentía que el restaurante estaba maldito.